En esta ocasión vamos a hablar sobre uno de los más grandes impactos tecnológicos, culturales, sociológicos de todo orden que ha tenido el estudio del electromagnetismo. En la vida cotidiana, con mucha frecuencia, escuchamos hablar de las ondas hertzianas. Las ondas hertzianas son motivo inclusive de discusiones, de disputas legales sobre quién tiene derecho o no a utilizarlas. Y lo cierto del caso es que toda nuestra actual cultura, ciencia y tecnología gira alrededor del concepto de las ondas hertzianas. Entonces vamos a preocuparnos un poco más por ver qué es esto de las ondas hertzianas. En primer lugar, recordemos el concepto de campo electromagnético. A decir de Einstein, la idea de campo es un concepto que se creó de manera artificial y artificiosa para simplificar los cálculos y las descripciones de los fenómenos electromagnéticos. Pero gradualmente este concepto, que primero era una pura abstracción, que me permitía hacer una más fácil descripción de los fenómenos electromagnéticos, se volvió en lo que podríamos llamar la entidad más real que existe en la física. Recordemos que para nosotros el concepto de campo era un concepto asociado al hecho de que si en un punto del espacio una carga Q experimenta una fuerza F, entonces decimos que esta fuerza es debida a la interacción de esta carga en este punto con un campo eléctrico E. De esta manera estamos dando además una definición operativa de lo que es el campo. El campo es la relación entre la fuerza y la carga que experimenta un cuerpo de masa m que tiene una carga Q en un punto del espacio. A mí no me interesa saber si este campo es debido a la presencia de cargas positivas en esta región o de cargas negativas en esta otra región. A mí lo único que me interesa saber es que en este punto del espacio hay una condición que llamo campo eléctrico y que genera sobre una carga una fuerza. Por otro lado, tenemos otra situación, y es que cuando una carga Q asociada a un cuerpo de masa m que se mueve con velocidad v, cuando esta carga experimenta una fuerza que es perpendicular a su trayectoria, entonces decimos que esta fuerza es la responsabilidad de un campo magnético, que aquí hay un campo magnético que produce un tipo de fuerza muy particular, fuerzas perpendiculares a la trayectoria de las cargas en movimiento. Es clave el hecho de que la carga debe estar en movimiento. Como siempre lo hemos mostrado inclusive en experiencias anteriores, el magnetismo es una cuestión de movimiento. Entonces, una carga en movimiento de carga Q y masa m y velocidad v experimenta una fuerza F proporcional al campo magnético que hay en este lugar perpendicular a esa carga y al seno del ángulo entre la velocidad y el campo magnético que actúa sobre esa carga. En este caso, el campo magnético podría ser un campo perpendicular al plano del tablero para producir una trayectoria circular, y el seno de 90 sería 0. Finalmente, estas interacciones electromagnéticas las condensamos en una expresión que se llama la fuerza de Lorentz. Una carga puede experimentar fuerzas eléctricas y fuerzas magnéticas, y la suma total de estas fuerzas electromagnéticas es lo que llamamos la fuerza de Lorentz. Decía anteriormente que el campo magnético es cuestión de movimiento. Es el movimiento de cargas, como nos mostró Ørsted, el que produce los campos magnéticos. Y entonces esto inspiró a Faraday para pensar si el movimiento de cargas
que es lo que llamamos corrientes eléctricas, genera los campos magnéticos. Entonces, pensemos si los campos magnéticos pueden producir a su vez corrientes eléctricas. Y efectivamente, lo que nos muestra el experimento de Faraday es que la variación de un campo magnético induce la variación de un campo eléctrico. Si además suponemos que esta variación ocurre en el tiempo, entonces decimos las variaciones en el tiempo de un campo magnético inducen campos eléctricos, pero a su vez las variaciones en el tiempo de un campo eléctrico también producen variaciones en el tiempo de un campo magnético. Este fue el de arriba, es el aporte del señor Faraday, y este es el aporte más original que hizo el señor James Clerk Maxwell. Entonces tenemos aquí una correlación. Las variaciones de campos magnéticos producen variaciones de campos eléctricos, las variaciones de campos eléctricos producen variaciones de campos magnéticos. Y aquí ya ni siquiera me estoy preocupando mucho de qué produjo el campo en sí. Todas estas consideraciones en torno a la estrecha relación que existe entre la electricidad y el magnetismo se fueron conociendo y se fueron perfeccionando en los modelos descriptivos a lo largo del tiempo, hasta que hacia el año de 1864 James Clerk Maxwell, a quien ya he mencionado acá, recogió en un solo cuerpo teórico las características del campo electromagnético. Les voy a contar un chiste de físicos. Los chistes explicados no producen mucha gracia, entonces no espero carcajadas al respecto, pero este es un chiste que se hace en torno al trabajo de Maxwell. Dios dijo estas cuatro ecuaciones de campo eléctrico y magnético, y la luz se hizo. Este chiste, que como ya digo, explicado no tiene mucha gracia, en realidad no tiene gracia, pero tiene mucha ciencia. No se tienen que preocupar absolutamente para nada por el significado estrictamente matemático de estas ecuaciones y su impresionante apariencia de cálculo diferencial y vectorial. Lo cierto del caso es que yo puedo conocer exhaustivamente un campo cuando sé dos cosas. Primero, qué lo produce, y segundo, cómo varía en el espacio y en el tiempo. Entonces, entendamos estas ecuaciones como una descripción de aquello que produce los campos y aquello que relaciona sus variaciones en el espacio y el tiempo. Miremos estas dos primeras ecuaciones que se refieren a las fuentes de los campos eléctricos y magnéticos. En estas dos primeras ecuaciones lo que tenemos que entender es lo siguiente: el campo eléctrico es debido a la presencia de cargas eléctricas, donde esta letra ρ significa la densidad de carga eléctrica. Entonces, cuando yo quiero calcular la magnitud de un campo eléctrico en un punto del espacio, yo simplemente lo que hago es examinar cuál es la distribución de carga eléctrica alrededor de ese punto, y eso es lo que me dice esta primera ecuación. Hay una fuente del campo eléctrico estático que son las cargas eléctricas. La segunda ecuación lo que dice simple y sencillamente es: no hay fuentes estáticas de campo magnético, no hay cargas magnéticas. Mientras que la primera ecuación me dice hay una entidad que se llama la carga eléctrica, que es una nueva magnitud física que tenemos que incluir dentro de nuestra corta lista de magnitudes fundamentales. La carga eléctrica, junto con el espacio, el tiempo y la masa, son las magnitudes fundamentales con las que vamos a describir todos los fenómenos físicos hasta el electromagnetismo.
Y entonces esta primera ecuación nos dice, hay una fuente del campo eléctrico que es la carga eléctrica, pero no hay una fuente de campos magnéticos estáticos. Eso es lo que dice esa ecuación. Y además lo representa de una manera gráfica muy interesante, en tanto en que los campos eléctricos que salen de cargas estáticas son líneas abiertas, las líneas de campo magnético son siempre líneas cerradas. Estas líneas cerradas se asocian con la idea de que no hay fuentes de campo magnético. Vamos a la tercera ecuación. Estas ecuaciones nos dicen cómo al variar un campo en el tiempo produce una variación del campo en el espacio. Entonces esta ecuación, la tercera ecuación es la ley de inducción de Faraday. Esta tercera ecuación nos dice, la variación en el tiempo de un campo magnético induce un campo eléctrico que varía en el espacio. Entonces, esta ecuación hace alusión a la variación en el espacio del campo eléctrico y esto a la variación en el tiempo del campo magnético. Y hay esta otra ecuación que también nos dice cómo se genera un campo magnético. Y el campo magnético se puede generar bien por corrientes eléctricas. Esto era lo que nos había dicho el señor Ampère. Después de estudiar los trabajos de Ørsted y Rowland, Ampère estableció unas ecuaciones que definen la estructura o la formación de campos magnéticos debidos a corrientes eléctricas. Esta J que aparece aquí en realidad es una densidad de corriente eléctrica. Y aparece este otro término que es el término propiamente debido a Maxwell, por lo cual esta ecuación se llama la ecuación de Ampère-Maxwell, y leámosla así. La variación en el tiempo de un campo eléctrico produce campos magnéticos que varían en el espacio. La presencia de corrientes eléctricas produce campos magnéticos que varían en el espacio. Se podrían producir campos magnéticos sin corrientes eléctricas y se podrían producir campos magnéticos sin variación de campos eléctricos. Esta es la gran conclusión a la que llega Maxwell. Ahora miremoslo desde el punto de vista puramente de la estructura de estas ecuaciones. Tenemos 4 ecuaciones acopladas donde hay 2 incógnitas fundamentales. Estas incógnitas son el campo eléctrico y el campo magnético y sabemos que están estrechamente relacionadas. Y entonces, cuando Maxwell empezó a estudiar las posibles soluciones de esta ecuación, hizo un descubrimiento extraordinario. Descubrió la luz. Maxwell descubrió que estas ecuaciones tienen soluciones de la siguiente forma. Una expresión de la forma E0 seno de kx menos omega t, o b igual a b0 seno de kx menos omega t. Estos son funciones armónicas, son simplemente funciones senos que satisfacen las ecuaciones de Maxwell. Esto es bien interesante. Las ecuaciones de Maxwell admiten funciones seno como solución, pero a esas funciones seno y a esas funciones armónicas que ya son muy conocidas en la física se las llama funciones de onda. El gran descubrimiento de Maxwell es que las variaciones de los campos electromagnéticos se propagan como ondas. Las ondas ya habían sido bastante bien estudiadas en la física, entre otras cosas, en relación con la luz. Uno de los grandes logros, una de las grandes hazañas científicas de los primeros años
del siglo XIX fue establecer una teoría ondulatoria de la luz, porque hasta ese momento primaba una sugerencia, ni siquiera una propuesta definitiva, sino una sugerencia que había hecho Newton en el sentido de que la luz debía ser un chorro de corpúsculos de diferentes colores. Y entonces, gracias a los trabajos de Huygens en el siglo XVII y de Fresnel en el siglo XVIII y en el siglo XIX, se pudo establecer que la luz era una onda. Pero ahora el descubrimiento de Maxwell va más allá. No solo los campos electromagnéticos son una onda, sino que él calcula la velocidad de la luz. Devolvámonos a las ecuaciones. En estas ecuaciones aparece un término epsilon cero, digamos que es la constante eléctrica del vacío, y un término mu cero que vamos a llamar la constante magnética del vacío. Estas son expresiones que se miden experimentalmente, que estaban ya muy bien determinadas. Miren que aquí aparece la expresión mu 0 e 0. Muy bien. Maxwell, estudiando los requisitos matemáticos que debe tener una onda que se desplaza en el espacio y que varía en el tiempo, encontró que él podía calcular la velocidad de la luz, y encontró que la velocidad de la luz era 1 sobre la raíz de epsilon 0 mu 0. Perdón, dije la velocidad de la luz. Va a ser la velocidad de la luz. Maxwell lo que está calculando es la velocidad de las ondas electromagnéticas. Calcula la velocidad de las ondas electromagnéticas en términos de la constante eléctrica del vacío y la constante magnética del vacío, y esto le da una cifra que es 300.000 kilómetros por segundo. O sea, los campos electromagnéticos se propagan a la velocidad de la luz. El corolario es directo. La luz es una onda electromagnética. Este descubrimiento de Maxwell de 1864 va a ser corroborado en 1888. O sea, unos 20 años después de que Maxwell hizo esta predicción teórica y que, por decirlo así, logró una de las grandes fusiones de la historia de la física. Los momentos más significativos de la historia de la física, los grandes avances, son cuando se dan grandes fusiones. En estas ecuaciones de Maxwell se funden en una sola teoría: la electricidad, el magnetismo y la óptica. Todos son manifestaciones de los fenómenos electromagnéticos. Y entonces la gran predicción de Maxwell es: la luz es una onda electromagnética, las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz, y en 1888 el señor Heinrich Hertz, ahora ya se van dando cuenta de dónde viene el nombre de hertzianas. En 1888 el físico alemán Heinrich Hertz realizó una serie de experimentos para determinar la existencia de las ondas electromagnéticas. En este grabado nosotros tenemos una imagen del experimento que hizo Hertz. Hertz montó algo que nosotros hoy en día llamamos un circuito RLC. Un circuito que produce oscilaciones de corrientes eléctricas. En este circuito, muy característicamente, hay una bobina, hay un condensador. Ya hemos hablado mucho de los condensadores, son los almacenadores de carga, las bobinas son los arrollamientos de alambre conductor, hay una fuente de corriente directa y hay un interruptor. Entonces, cuando yo cierro este interruptor, aquí se generan corrientes alternas, se generan corrientes oscilantes. Estas corrientes oscilantes se pueden transmitir por inducción a otra bobina, y entre estas dos esferas se producen descargas eléctricas bastante notorias. Entonces, en esencia, lo que hizo
el señor Heinrich Hertz fue un chispómetro que emite tantas chispas eléctricas por segundo. Y entonces él se construyó además, bueno, por una parte, un detector de chispas, que es una bobina que no está cerrada, sino que está rematada por un par de esferas, entre las cuales, en condiciones adecuadas, también se puede producir una descarga eléctrica. Entonces el señor Hertz lo que tiene acá es un detector de ondas electromagnéticas. Él montó esto en su laboratorio, puso placas de aluminio para generar lo que llamamos ondas estacionarias, es decir, poner a rebotar ondas entre un par de superficies reflectoras. Entonces se generan unos puntos de gran intensidad que se llaman los antinodos, y entonces él iba buscando esos antinodos con este detector de ondas electromagnéticas, y efectivamente encontró las ondas que estaba buscando, ondas con una longitud del orden de fracciones de metro. Repitió muchas veces este experimento, y entonces, ¿qué logró el señor Hertz? Verificar la extraordinaria predicción de Maxwell. Cuando se supo de este experimento, pues el señor Hertz era un científico de una gran reputación en Alemania, le preguntaron, ¿y eso para qué sirve? Y él dijo, no, eso no sirve para nada. Eso es una simple diversión de laboratorio. Simplemente él demostró que eran ondas que se reflejaban, que se refractaban, que formaban ondas estacionarias, y él creyó que la cosa quedaba ahí. Pero la cosa no quedó ahí. Hertz hizo, en medio de esto, grandes descubrimientos. Por ejemplo, descubrió que estas descargas eléctricas que se producen en su chispómetro para detectar la presencia de antinodos no se facilitaban si oscurecía el laboratorio. Él creía, si hago que el laboratorio está oscuro, las voy a dar mejor. Resulta que no. Estas descargas eléctricas necesitan la luz del sol, sorprendentemente. La luz del sol ayuda a producir estas descargas. Hertz acababa de descubrir otro de los elementos que hacen parte cotidiana de nuestras vidas en una gran cantidad de artefactos. Hertz descubrió el efecto fotoeléctrico. Hertz descubrió que la luz del sol ayuda a producir corrientes eléctricas. De eso hablaremos un poco más adelante. Sí, Hertz nunca se imaginó que una de las grandes aplicaciones que iba a tener su invento o su descubrimiento era transmitir señales a distancias. Como veíamos en la gráfica anterior, voy a hacerlo aquí de una manera muy esquemática. Yo tengo una fuente de corriente, tengo una bobina, tengo un condensador, insisto en que esto es algo demasiado esquemático, y entonces cuando yo cierro un interruptor, aquí se va a producir una corriente alterna, una corriente oscilante, y esta corriente oscilante va a generar una onda electromagnética que yo puedo recoger en un elemento de características similares. Entonces, si yo acá genero una onda electromagnética, esa onda electromagnética va a llegar a un elemento similar, va a producir una corriente similar, entonces yo puedo transmitir ondas electromagnéticas desde una emisora de ondas electromagnéticas, y puedo recibir ondas electromagnéticas en un receptor de ondas electromagnéticas que, como ustedes ven, son elementos básicamente idénticos. Esta es la base de la transmisión de señales por
medio de ondas electromagnéticas, que es la base de la radio y de todo tipo de transmisión electromagnética inalámbrica. Entonces, muy rápidamente, en cuestión de unos pocos años, ya el mundo, les había comentado en una charla anterior, en el siglo XIX, literalmente el mundo quedó tejido de alambres, de cables de telégrafo que transmitían señales telegráficas a miles de kilómetros de distancia. Eso sí, con grandes dificultades técnicas. Los ingenieros descubrieron que cuando uno mete un cable en el agua y trata de pasar una corriente, las características eléctricas del cable cambian completamente. Esto impulsó muchísimo la investigación en las características de transmisión de corrientes. Y eso implicaba además poder mandar una corriente, una señal mediante una corriente a miles de kilómetros, el uso de baterías y de consumo de inmensa cantidad de energía. Sin embargo, la radio y la radiodifusión y la onda electromagnética va a simplificar, y entonces apareció lo que se llama el telégrafo sin hilos, desarrollado por investigadores italianos como Marconi, en fin. Luego volveremos sobre este tema. Están viendo en la gráfica una jovencita que le debe su vida a la radio. En el año de 1889, con motivo de la celebración de los 100 años de la Revolución Francesa, se hizo una gran exposición en París. Parte de esa gran exposición de París era la torre que construyó el arquitecto Gustave Eiffel, una torre estructural de hierro que mostraba la inmensa capacidad de construcción de los franceses, una torre de 300 metros de alto. En todo caso, en su momento la Torre Eiffel fue la estructura más alta que se construyó en el mundo. De acuerdo con el manifiesto firmado por 300 intelectuales y artistas franceses, no solo era el monumento más alto, sino el monumento más feo del mundo, y pedían que inmediatamente fuera quitado del paisaje porque era una cosa monstruosa. Como fuera, bueno, siempre existe este tipo de rechazo a todo lo nuevo, eso es algo muy característico de la humanidad y sobre todo de la intelectualidad que se aferra tan fanáticamente a sus ideas y a sus prejuicios. Lo cierto del caso es que parte del contrato de la construcción de la Torre Eiffel es que Gustave Eiffel construía la torre a su cuenta y riesgo y después podía explotarla durante 20 años. Entonces, este grupo de dolidos intelectuales tenían que esperar 20 años hasta que derrumbaran la Torre Eiffel, supuestamente en el año de 1909. Pero sucedió algo, apareció la radio, apareció la transmisión por medio de señales electromagnéticas, y los ingenieros militares descubrieron que desde lo alto de la Torre Eiffel podían enviar señales de radio a una distancia de 30 kilómetros, lo cual tenía una importancia absolutamente estratégica, por lo cual solicitaron que una vez vencido el tiempo de vida legal de la Torre Eiffel, esta continuara para solaz de la humanidad. La Torre Eiffel es seguramente el monumento más visitado que hay en la actualidad en el mundo. Los resultados de la radio y los descubrimientos científicos alrededor de la Torre Eiffel no paran ahí. En el año de 1910, investigando el problema más característico que hay en la transmisión de información, es el problema de ruido. Siempre que uno, por cualquier medio, trata de enviar una información, se genera ruido que distorsiona la información. Entonces se pensaba que mientras más alto estuviera una antena, menos ruido habría.
y se hizo un descubrimiento impresionante. En 1910 se descubrió que mientras más arriba se ponen las antenas de transmisión, más ruido aparece. Pero es que ese ruido tiene una procedencia cósmica. En 1910 se descubrió la radiación cósmica. Gracias a la radio y gracias a la Torre Eiffel, un investigador descubrió la radiación cósmica, que es otro de los grandes descubrimientos y de los grandes logros de la humanidad, que nos dice además sobre nuestro origen. Y como un detalle adicional, en 1914, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, los ingenieros de radio franceses hicieron interferencia en las señales de onda de los ejércitos, de las radios de los ejércitos alemanes, y eso contribuyó de una manera muy notable a que se ganara una de las batallas más importantes de la Primera Guerra Mundial. Por último, y como una cuestión puramente anecdótica, esta imagen es para ustedes muy conocida, es el hundimiento del Titanic. En abril de 1912, el monstruo de los mares, el barco que nunca se podría hundir, se hundió en su primer viaje. Chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte y en muy pocas horas se hundió. Pues el desastre del Titanic, en el cual murieron muchas miles de personas, entre otras cosas porque como se suponía que eso no se podía hundir, tenía muy pocos botes salvavidas. Lo cierto del caso es que muchos se pudieron salvar gracias a que el Titanic tenía una gran innovación tecnológica, tenía un aparato de telegrafía sin hilos con el cual pudo dar cuenta de su situación y de su posición, y muy pronto recibió ayuda por parte de un barco que estaba en las inmediaciones. Continuaremos.